Hola y bienvenidos una temporada más a Conexión Ávila. Nos encontramos en Villaviciosa, anejo de Solosancho, a las puertas del Castro de Ulaca. Una de las ciudades más importantes del mundo celta, por dos características principales: su tamaño, más de 70 hectáreas, y su estado de conservación, que le han valido el nombre de la Pompeya Betona. A punto de terminar otra campaña arqueológica, visitamos este castro y el edificio que está centrando la excavación, su torreón, para descubrir todos los misterios que aún oculta. Bienvenidos a Ulaca. Hola, muy buenas, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, nos hemos dado un buen paseo, el camino es duro hasta llegar aquí, pero merece totalmente la pena para llegar a Ulaca. Lo es, desde luego. Pero bueno, una vez que te acostumbras, es placentero. Cuéntanos, ¿qué es Ulaca exactamente? Bueno, vamos a ver, mira, Ulaca es un poblado, un gran poblado de finales de la Edad del Hierro, que perteneció a una comunidad de betones. Los betones eran las poblaciones o las gentes que habitaban esta zona del occidente de la península ibérica, y que cuenta con, pues con una serie de rasgos muy sobresalientes, ¿no? Básicamente dos, ¿no? Ulaca es importante porque tiene un recinto amurallado que cierra una superficie de unas 70 hectáreas, por tanto es una de las grandes ciudades celtas que fue ocupada a finales de la Edad del Hierro, como os he dicho, en la península ibérica, y en segundo lugar porque tiene una serie de estructuras que se conservan muy bien y que son sobresalientes, ¿no?, dentro de lo que es la cultura celta europea. Básicamente, y las vamos a ver ahora, ¿no?, un poquito en este itinerario, tenemos un altar de piedra, que es el que está aquí a nuestra izquierda, una sauna ritual, unas canteras que prácticamente están casi como si las hubieran dejado los antiguos habitantes betones de hace 2000 años, y dos casas que fueron excavadas ya hace algunas décadas, pero que nos permiten hacernos una idea un poco de la forma en la que vivía esta gente. Y finalmente, lo que veremos al final, que quizás es lo más interesante en el marco de las investigaciones actuales, es el torreón, una gran edificación de la época, de allá por el siglo II o I antes de Cristo, y que es lo que estamos excavando en este momento. ¿Entre qué años se desarrolló aquí la vida exactamente y por qué se empezó a vivir aquí y cómo terminó la historia de este castro? Sí. Bueno, mira, Ulaca juega un poco un papel parecido al de otras grandes ciudades en Europa, en el occidente de Europa, allá por el siglo III antes de Cristo. Y es el siguiente: la población tiende siempre a vivir en zonas elevadas, en zonas estratégicas, en la medida en que busca lugares que les permita un cierto control del entorno. Ese control luego puede tener connotaciones ganaderas o agrícolas, pero en cualquier caso la gente se siente defendida y se siente de alguna manera a gusto en estas zonas relativamente escarpadas. Ocurre que con el momento inicial de la conquista de Roma, cuando el mundo romano está ya de alguna manera llamando a las puertas de Europa, se produce un fenómeno de alguna manera de amurallamiento general, ¿no?, en muchas zonas. Y ese fenómeno acaba desembocando en ciudades, en grandes ciudades fortificadas, que harán frente al mundo romano, e incluso unos años antes al mundo púnico, ¿no?, al mundo cartaginés. Estas ciudades se conocen como ópida, son grandes recintos fortificados y muchos de ellos, como digo, se enfrentan a Roma, pero otros acabarán prácticamente siendo abandonados por sus gentes, que acabarán colonizando las tierras del valle. Este fenómeno de grandes ciudades europeas pues es un fenómeno que habría que llevar aproximadamente entre el siglo III a.C., básicamente coincidiendo ya con la llegada de Roma a la península ibérica y a otras partes del sur de Europa, y con el siglo I,
cuando ya la península ibérica queda prácticamente ya alrededor de la época de Augusto, de Julio César, bajo la órbita ya del mundo romano. ¿Qué pasa entonces? Pues que muchos de los habitantes que viven en estos sitios tienden a abandonarlos, se produce un proceso de despoblación y tienden a ocupar y a colonizar las zonas del valle. Y esa colonización del valle coincide con la fundación de muchas ciudades. Por ejemplo, en el caso de Úlaca, lo más llamativo es que existe una relación muy armónica entre el abandono de sus habitantes y lo que va a ser la inmediata fundación de lo que es Ávila, que se sitúa a 20 kilómetros de este lugar. Y precisamente tú, Jesús, nos has querido recibir en uno de los monumentos más representativos de Úlaca, que es el santuario, el altar, conocido yo creo que por toda la gente de esta provincia. Sí, realmente es el sitio más emblemático, ¿no?, del yacimiento. Hay otros monumentos realmente emblemáticos, pero este por sus características llama mucho la atención. ¿Por qué llama la atención? Primero por la forma en la que está labrado, como se puede ver, es un gran canchal de granito que ha sido trabajado y que tiene una serie de escaleras y una serie de concavidades, ¿no? Las concavidades todavía se aprecian, lo que no se aprecian son pequeñas acanaladuras que con el paso del tiempo se han ido erosionando, se han ido perdiendo y que comunican una concavidad con la otra. De manera que lo que tenemos aquí es un altar de piedra que seguramente funcionó como un altar de sacrificios. ¿Cuál es la función exacta? La desconocemos. Sin embargo, en monumentos parecidos, que se conservan, por ejemplo, en Portugal, los romanos, cuando visitaron esos sitios, escribieron en su lengua, hay inscripciones latinas que se conservan, en donde ellos contaban lo que habían visto. Y ellos sabían que estos monumentos, estas escalinatas, servían para sacrificar animales. Los animales, una vez que eran sacrificados, las vísceras, los órganos del animal se dividían en diferentes concavidades, el corazón, los riñones, los pulmones, el hígado. La sangre discurría por los canalillos y por estas pequeñas concavidades, y al mismo tiempo que acontecía todo eso, un sacerdote o una sacerdotisa en la zona alta del altar rendía culto a la divinidad. Esto nos lo cuentan los romanos cuando ellos, alrededor del siglo I o del siglo II después de la era, ya están visitando estos sitios. Pero la ventaja que tiene Úlaca es que Úlaca, aparentemente, con las investigaciones que estamos llevando a cabo, no tiene ocupación de época romana, es anterior. De manera que este tipo de acciones, este tipo de ritos sacrificiales, seguramente era algo muy propio de las comunidades de la Edad del Hierro, por tanto, desde antes de que llegara a Roma. Jesús, pues yo creo que vamos a seguir conociendo este castro, que nadie como tú, director de la excavación y también profesor en la Universidad Complutense de Madrid, no creo que podamos tener un guía mejor. Pues venga, ¿A dónde vamos? Adelante, pues si queréis vamos a la sauna. Perfecto, vamos para allá. Jesús, y este es otro de los monumentos más simbólicos y más especiales de Úlaca, la sauna ritual. En efecto, Samuel, la sauna. Bueno, no se conocía así antiguamente. En los textos del siglo XIX y del siglo XX se habla de la fragua, porque antaño se pensaba que este era un monumento que había servido pues, como una especie de taller metalúrgico, un sitio donde se trabajaba el hierro, pero no hay evidencias arqueológicas, no hay evidencias materiales, no tenemos restos de escoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pensamos, por el contrario, que esto pudo haber funcionado como una especie de sauna ritual, es decir, un sitio preparado para que ciertos protagonistas, hombres y mujeres de la época, recibieran un baño de vapor. No es un baño higiénico, hay que entender que los baños en esta época y en estos contextos no tienen como objetivo limpiar el cuerpo, sino limpiar el espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaba? El edificio, porque es un edificio, está formado por piedra labrada, piedra trabajada, que lo forma una especie de estructura en tres pequeñas habitaciones, y que nos recuerda mucho a lo que eran las saunas que funcionaban en el noroeste de la península ibérica, que se conocen como las Pedras Formosas. ¿En qué consiste? Pues tendríamos una primera habitación donde estoy yo pisando ahora mismo, ¿no? Esto sería o funcionaría como un horno, es decir, aquí en contextos que han sido bien excavados, lo que hemos localizado son piedras con señales evidentes de haber estado en contacto con el fuego. A continuación tenemos un pequeño arco de medio punto, es decir, una pequeña portezuela, que serviría para comunicar esta habitación, este pequeño horno, con un pequeño habitáculo, que ahora podremos ver, que tiene dos bancos labrados y que sirven para poder alojar
2 personas sentadas, nada más que 2 personas. Y a través de este habitáculo se entra en un habitáculo más grande, a través de lo que debía de ser otra portezuela formada por una gran piedra decorada, las llamamos Pedras Formosas en el noroeste peninsular, y que da acceso a una habitación más grande, una especie de habitación de descanso, una especie de habitación donde podía haber alguna pequeña pileta de agua fría, pero que de alguna manera serviría pues, para cerrar lo que es este edificio, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Pues una vez que esos 2 personajes están sentados en este pequeño habitáculo, introducirían a través de esta puerta, de este arco, agua sobre las piedras que previamente han sido calentadas al fuego, eso genera vapor y el vapor inunda la estancia. Entonces lo que tenemos es un baño ritual. Estos baños rituales aparecen muy recogidos o bien recogidos en algunas fuentes clásicas. Autores grecorromanos, por ejemplo Estrabón, nos hablan de ello. Nos hablan de la costumbre de los lacedemonios, los antiguos espartanos. Nos hablan de la costumbre también de este tipo de baños incluso en los contextos inmediatamente anteriores a la civilización griega y a la civilización romana. Y por tanto este tipo de baños tienen un carácter muy lustral, tienen un carácter muy ritual y que de alguna forma configuran como algo muy especial que en Ulaca, ¿no?, en un poblado en la meseta norte española, pueda tener, digamos, la suficiente categorización, ¿no?, como ciudad, como para albergar en su interior, junto con el altar, pues esta magnífica construcción de piedra. Parece increíble cómo se ha mantenido con el paso Es de los años. increíble porque, como ya hemos visto y como tendremos ocasión de ver, ¿no?, Ulaca juega algo así como una especie de Pompeya entre los betones. Quiero decir, las características orográficas del terreno permiten vislumbrar estructuras sin que hayan sido excavadas. Y esa es una de las grandes maravillas que tiene esta ciudad, ¿no? El poder hacer una especie de visita virtual al pasado, es el poder recorrer un paisaje de hace 2000 años viéndolo con unos ojos muy parecidos a como seguramente lo veían nuestros antepasados. Jesús, vamos a seguir conociéndolo, ¿te parece? Seguimos, adelante. Vamos. Jesús, acabamos de entrar y además sin llamar lo que sería un hogar de una familia betona. Sí, estamos en una de las casas, de las poquísimas casas excavadas. Bueno, realmente se han excavado 2 casas. En Ulaca hemos documentado alrededor de unas 300 estructuras de piedra. La mayoría de ellas fácilmente visibles a vista de pájaro, ¿no? Bueno, y a vista humana, ¿no?, prácticamente. Y bueno, los tamaños de estas casas son muy variados, ¿no?, desde casas de alrededor de unos 30-40 metros cuadrados de superficie hasta viviendas que pueden alcanzar los 200-250 metros cuadrados. Lo que pasa es que estas viviendas grandes no necesariamente tuvieron que funcionar como una única vivienda para una familia nuclear, ¿no? Pueden ser varias viviendas que están anexas unas a las otras y que tienen muros medianeros o compartidos, ¿no? Lo habitual en las casas es que tengan todas ellas planta rectangular y al menos 3 habitaciones. Entonces nos encontramos ahora mismo en una casa de esas características que se excavó pues, en los años 70 del siglo XX, que ha sido restaurada y que permite al visitante por lo menos hacerse una idea de cómo funcionaban, ¿no? Tenemos una casa rectangular de 3 habitaciones, una habitación central, que es la que tenemos a nuestra espalda, que habría funcionado como una especie de zona de cocina y de zona de dormitorio. Es la estancia principal. Habitualmente en estas casas, cuando las hemos excavado, lo que tienen en su interior es un hogar central, que sirve lógicamente, bueno, pues para calentar la estancia, y donde habitualmente, bueno, pues uno tendría la vida, la preparación de alimentos, dormir, descansar, etcétera, etcétera. Y las habitaciones anexas, en la que estamos ahora mismo sentados, y en la habitación que está justamente detrás del salón principal, por usarla, valga la expresión, servirían fundamentalmente para guardar aperos relacionados con las actividades agrícolas, con las actividades ganaderas, y en algunos casos, en algún pobladito betón, por ejemplo en El Raso, un maravilloso poblado situado en el término de Candeleda, sabemos que algunos recintos pequeños de las casas pudieron servir, bueno, pues para guardar pequeños animales domésticos, porque hay restos de huesos que permiten identificar esos animales, y que de alguna manera esto es totalmente entendible en contextos también como es la ciudad de Ulaca y como son casas como la que acabamos de ver. Con este número de viviendas, ¿cuántos habitantes podemos suponer que llegaron a vivir aquí en el Castro? Bueno, vamos a ver, la demografía prehistórica es un tema muy peliagudo, ¿no? Es un tema muy interesante, pero lógicamente hay que tomarlo con la suficiente cautela. Haciendo un cálculo así aproximado, podríamos hablar de una población alrededor de 1.500-2.000 habitantes. Pero hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero,
que una familia nuclear en el siglo XX-XXI no es lo mismo que una familia hace 2000 años, ¿no? En el siglo II a.C. En esa época se tenían más hijos, pero la mortalidad era muchísimo más elevada. Luego podía haber teóricamente más población de la que nosotros pensamos, aun cuando una parte de esa población falleciera en una edad relativamente temprana. Y segundo, este poblado tiene efectivamente algo más de 70 hectáreas, es seguramente una de las ciudades celtas en la península ibérica más grandes, eso es lo que la hace particular, pero la superficie que está encerrada por las murallas, esas 70 hectáreas, no necesariamente significa que fuera toda ella ocupada. Si nosotros cogiéramos una máquina del tiempo, nos fuéramos al pasado y diéramos un paseo por Ulaca en el siglo I a.C., lo que veríamos es que las viviendas están diseminadas y que hay amplios espacios aparentemente sin ningún tipo de edificación, donde podría estar el ganado o podrían desarrollarse otro tipo de actividades. Por tanto, aquí cabía más gente de lo que aparentemente debió de vivir. Y eso puede deberse a que las murallas lo que hacen, o lo que hacen los betones, como cualquier otra población de la época, los celtíberos o los astures, es sencillamente aprovechar la orografía del terreno para levantar las murallas. Se aprovechan las curvas de nivel y, por tanto, eso permite rentabilizar el esfuerzo a costa de cerrar más superficie de la que tú necesitas. Ahora bien, estas ciudades se habitan a finales de la Edad del Hierro, en un momento de cierta tensión, de cierto peligro, y cuando arriban las legiones romanas ocurre un fenómeno conocido por todos. Lógicamente el poblamiento rural, el tejido rural de esos agricultores, esas granjas que están diseminadas por el territorio, en parte se sienten protegidas por el mero hecho de subir a estos cerros y de alguna manera entrar y quedarse a vivir con el resto de los habitantes que ya estaban en Ulaca o en otras ciudades. Por tanto, estos lugares a finales del Hierro pudieron servir para albergar más población. Y una población que podía estar en torno a los 2000 habitantes podía fácilmente duplicarse en contextos de tensión, en contextos de conflicto, allá por el siglo II, el siglo I antes de la era. Hemos conocido ya los espacios religiosos, también los edificios domésticos, así que yo creo que ha llegado el momento de pasar a los espacios de trabajo, a la cantera, que si no me equivoco está aquí al lado. La tenemos aquí al lado y eso nos sirve un poquito de preámbulo para entrar ya un poco en el edificio estrella en el marco de nuestras investigaciones. Vamos para allá. Jesús, y esto es la cantera, que además me da la sensación como que fue un taller que se abandonó de repente y se dejaron todos los restos de piedra aquí. Perfecto. Bueno, la verdad es que estamos ante uno de los quizás elementos más singulares no solamente de este poblado, sino de lo que conocemos de actividades industriales, ¿no?, en la época. Porque nosotros, cuando excavamos los poblados de la Edad del Hierro, es habitual encontrarte un taller metalúrgico, es habitual encontrarte un taller de alfarería donde se trabajaba y se producía cerámica, pero lo que no es habitual es encontrar una cantera. Y una cantera de estas características, que nos permiten incluso construir un poco los procesos de trabajo de piedra. Desde luego la piedra es un elemento que forma parte de la vida de los betones, es un elemento fundamental de las poblaciones de la meseta. Las murallas se construyen con piedra, los berracos se hacen de piedra, los elementos más significativos de las fortificaciones y de las casas se hacen en piedra y por tanto forma parte de la vida cotidiana. Luego este tipo de actividad debería de estar a la orden del día, ¿no? Ahora, poder tener la imagen de cómo se desarrollaba esta actividad extractiva, que lo veamos en el siglo XXI y que prácticamente podamos hacernos una idea de cómo se trabajaba hace 2000 años, bueno, pues es algo muy singular, ¿no?, muy sobresaliente. ¿Qué se hacía? Pues lo podemos ver aquí, ¿eh? Aquí tenemos sencillamente una serie de bloques desprendidos, aprovechando la pendiente del terreno, que han sido previamente cortados. ¿Cómo se cortaba? Esto nos podría explicar cualquier cantero actual, ¿no? Se clavan unas pequeñas cuñas a unas ciertas distancias, a una distancia regular. Estas cuñas, si se introduce en ellas agua con la diferencia de temperatura de la noche al día, eso lo que favorece, con unas estacas de madera previamente clavadas, favorece que se produzca una fractura, una pequeña falla en el interior de la roca, y con el tiempo esto permite al que tiene cierta habilidad en el trabajo cortar, ¿no?, cortar grandes lajas de piedra. Lo que tengo aquí a mi derecha es una gran laja rectangular de piedra con las marcas que están
a un lado y a otro las marcas de las cuñas, donde han estado previamente las estacas que han servido para cortar. Esta gran laja de piedra procede de aquí. Aquí tenemos las cuñas de lo que va a ser el siguiente proceso, arrancar una nueva laja de piedra, y una vez que la laja de piedra ha sido más o menos trasladada hacia abajo, aprovechando la pendiente, a su vez, con otras cuñas, se va cortando en bloques más pequeños. Lo que podemos ver aquí sencillamente es una instantánea, ¿no? Es una fotografía del pasado, es una fotografía de un momento en donde así estaban las piedras hasta que el último de los betones abandonó el poblado, pues allá por la época de Julio César, ¿no? Para hacernos más o menos una idea. Es interesante ver que en Ulaca se conservan varias canteras. La más espectacular es esta, en la que nos encontramos ahora, y otra que se encuentra en la muralla que mira hacia la Paramera, hacia la zona de la Sierra de Gredos. Cuando hemos medido el tamaño de los bloques ya más o menos fabricados, nos hemos dado cuenta que esos bloques, sus dimensiones se corresponden muy bien o con las dimensiones de los bloques de las viviendas o con las dimensiones de los bloques que se usaban para la muralla, con lo cual evidentemente hay una relación directa, ¿no?, entre estas canteras y los sitios para las que eran usadas. Pero nos queda todavía por buscar una cantera mucho más importante, que es aquella que producía piedras de tamaño casi ciclópeo y que son las que permiten construir pues lo que sería el tercer gran edificio, junto con la sauna y junto con el altar que ya hemos visto, y que es de alguna manera el edificio estrella, ¿no?, porque lo estamos excavando ahora, que se conoce como el Torreón, el famoso Torreón. Que lo vemos ahí a lo lejos. Que lo tenemos aquí a lo lejos, con el equipo de arqueólogos que está excavando. El Torreón, ahora lo vamos a ver más despacio, es una gran edificación de un tamaño muy superior al de las viviendas. No funciona como una casa, esto funcionó como una gran atalaya, desde la cual era fácilmente controlable la población que vive en el interior y la población que vive en el valle, y está situado, como vamos a poder ver, en una plataforma donde los manantiales, el agua, los pastos verdes todavía en verano, de alguna manera están presentes. Es decir, es un edificio con una configuración muy especial, tal vez política, tal vez ritual. Es un edificio orientado, está orientado, la puerta orientada al ocaso solar, tiene por tanto una relación con la astronomía como la que aparentemente parece que existió también en el santuario, y por tanto, bueno, pues le da una prestancia política y religiosa muy muy particular. Pero yo creo que lo mejor es ir para allá y que Jesús Rodríguez, que es el otro arqueólogo que codirige conmigo las excavaciones, y los estudiantes que están allí, que están a pie de obra y que están allí todos los días trabajando, pues ellos os lo van a contar. Vamos para allá, Jesús. Vamos allá. A la vuelta de publicidad visitaremos el espacio donde se están centrando las investigaciones en el Castro de Ulaca y las excavaciones más recientes, el Torreón. Además conoceremos cómo este tipo de campañas se ha adaptado a la pandemia. En unos minutos, en Conexión Ávila. Bueno, pues ya estamos. Aquí tengo a mi compañero y amigo Jesús Rodríguez. ¿Qué tal? El otro codirector de la excavación, y yo creo que él es el más indicado para explicarte un poquito lo que estamos haciendo ahora y cuál es el objetivo de la excavación. Perfecto, pues muchas gracias, Jesús. Muy bien, muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Igualmente. Adiós, hasta luego. Buenas, Jesús, ¿qué tal todo? Hola, ¿qué tal? Bueno, ya vemos que está aquí todo el mundo trabajando. Sí, nos pilláis en plena faena. Tras muchos días de campaña, vemos que los resultados ya son muy visibles. ¿Cómo ha ido este año la campaña de excavación? Bueno, pues este año hemos podido hacer una campaña, digamos, previa de retirada de bloques caídos del edificio, bloques de gran tamaño que nosotros con los voluntarios no podíamos retirar. Entonces, una empresa especializada nos estuvo ayudando, y para después, a continuación, con los voluntarios, ir excavando poco a poco todo este lado occidental de esta estructura, que ya os habrá comentado Jesús un poco por encima, que tiene unas características muy destacadas por sus dimensiones y por la situación que ocupa dentro del sitio. Estamos en una zona que tradicionalmente se conoce incluso como la plaza, y es una zona en la que en el primer año de nuestras intervenciones se pasó un georradar, un aparato que básicamente lo que hace es radiografiarte, digamos, el suelo, y vimos que había unas estructuras de gran tamaño subterráneas.
incluso alguna de ellas, digamos, más grande que el propio torreón, ¿vale? Entonces estamos en una zona privilegiada con estructuras muy de gran tamaño. Este año lo que hacemos básicamente es continuar las campañas previas que realizamos entre 2017 y 2019. El objetivo principal de este año era sacar la fachada occidental del torreón, como veis, compuesta por bloques de gran tamaño. La puerta ya la teníamos localizada, pero este año hemos profundizado por dentro, hemos excavado parte del umbral para ver para ver qué tipo de materiales podíamos encontrar en el interior del edificio. Y bueno, para que todo el mundo se haga una idea de los bloques de esta estructura, los dos bloques de la puerta pesan aproximadamente unas 2 toneladas cada uno, ¿vale? Si nosotros en la campaña previa hemos estado retirando bloques de 200, 300 kilos, eso ya evidentemente no hay que quitarlos, pero es que además no podríamos. Y bueno, pues los estudiantes lo que hacen básicamente es ir retirando capa a capa todos los sedimentos que vamos encontrando y extrayendo los restos de cerámica y otro tipo de objetos que vamos encontrando. Pero vamos, en esta zona lo más espectacular en sí es el propio edificio, no los materiales más pequeños que nos aparecen. Y bueno, también tenemos aquí los afloramientos graníticos que aparecen que habéis visto por todo el cerro. Jesús, me comentabas, esta es la fachada occidental. Sí. Podemos entender que era la fachada principal, dado que entiendo yo que obviamente da al sol poniente. Sí, por donde habéis venido, precisamente era por donde se accedía a esta estructura y aquí tenemos la puerta, que tiene 1 metro de anchura, ¿vale? Evidentemente esto hay que imaginárselo levantado, ahora lo vemos en estado de ruido, y es curioso porque el resto la mayor parte del resto de construcciones están orientadas a la salida del sol y esto está orientado al ocaso. Esto ya nos está hablando del carácter especial que tiene esta estructura, no estamos hablando de una casa convencional, esto tendría otro tipo de función. De momento, hasta que no nos metamos dentro, es complicado determinar esa función, pero en principio estamos en una zona privilegiada, como decía anteriormente, del castro. Tenemos una serie de manantiales alrededor, uno de ellos que es permanente, es donde vienen habitualmente incluso el ganado todos los días a beber. Veis el control visual que tiene sobre la mayor parte del sitio y sobre incluso el valle. Entonces las funcionalidades que nos hemos planteado hasta ahora pues vienen un poco al hilo de todos estos datos, que pueda estar relacionado de alguna manera con estos manantiales, con el control visual del sitio y del propio Vallamblés, o incluso que, dado que tenemos una estructura de carácter religioso como el altar, que podría tener algún tipo de funcionalidad política, algún tipo de lugar de reunión o algo por el estilo. Esas son un poco las hipótesis que de momento tenemos, pero ya digo que hasta que no podamos intervenir en el interior es complicado saber exactamente para qué puede servir este edificio, que ya digo, no es una casa común ni mucho menos. Y Jesús, este año, una campaña atípica, totalmente diferente a la de años pasados. ¿El COVID también llega a estas excavaciones? Sí, porque claro, viene con nosotros, lamentablemente. Hemos tenido suerte, hemos podido desarrollar toda la campaña, como veis, con mascarillas, aunque estemos en pleno campo, pero siempre hay que tener medidas de seguridad. En fin, estamos en una zona que por suerte no ha habido muchos casos, así que nos ha respetado y bueno, pues, estamos agradecidos. Al dios Taranis. Sí. Así que bueno, es atípico porque claro, vienen visitantes, tienes que mantener cierta distancia, el día de puertas abiertas hay que hacerlo con grupos reducidos, aquí siempre acogemos bien a la gente, pero claro, tenemos que tener un cierto margen este año por el tema este. Y ya por último, me has dado unas pinceladas de por dónde pasa el futuro de este castro y por supuesto de esta excavación, entrar dentro y saber
descubrir para qué servía. Sí, quizá habría que hacer una intervención parecida a la de esta campaña, pero en otro de los lados, por ejemplo el lado septentrional, el lado norte que da al valle, porque sí que vemos que se conserva bastante bien la estructura. Hay varias hiladas de piedra que levantan más de 1 metro, pero claro, el objetivo principal a largo plazo, digamos, que sería intervenir también en alguna zona del interior. No sé si este lado o el trasero para ver efectivamente si conseguimos determinar mejor la posible funcionalidad. Bueno, pues ahora yo creo que ha llegado el momento de hablar con los que están doblando el lomo, ¿no? Con los que Sí. están excavando, para ver Sí. que nos cuente qué tal les ha ido. Que ellos son realmente los protagonistas durante toda la campaña. Hola, buenas, Seila, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal va la mañana? Bien, parece que el sol nos ha dado por lo menos una tregua y la verdad es que se está mucho mejor. El fresquito ayuda a trabajar bien. Muy bien. Bueno, tú eres toda una veterana, ¿no? En esta Bueno, zona de sí. Ulaca, has venido a muchas campañas aquí en el Torreón. Sí, desde la primera hace 4 años, efectivamente, sí. O sea que tú has visto cómo esto se ha ido desenterrando, ¿no? Poco a poco, año tras año. La verdad es que sí, poco a poco hemos ido viendo cómo ha evolucionado, cómo hemos bajado capa a capa y ver un poco los resultados, la verdad es que me emociona mucho más. Bueno, Seila, cuéntanos, para aquellos que no conocemos cómo trabajáis, ¿cómo es una jornada para un arqueólogo? Pues lo primero es recoger los materiales, o sea, las herramientas, las carretillas y subirlos hasta arriba, que la cuesta ya es bastante empinada como para subirlo además con los materiales. Lo primero que empezamos es sobre todo a retirar la capa vegetal, la primera capa, las plantas y todo, limpiar un poco y delimitar también la zona con las cuerdas. Poco a poco ya vamos retirando, lo dividimos en secciones, vamos retirando la tierra capa a capa, como bien ha explicado antes el doctor Rodríguez, y recogemos los materiales según van apareciendo. Principalmente es eso, recoger paletín, a veces piqueta, que la tierra está un poco más dura, pero la verdad es que se lleva bastante bien. ¿Y a qué hora empezáis a trabajar? Empezamos a trabajar tan pronto como subimos, 9:30 pasadas, 10 menos cuarto, las 10, sobre todo a las 10 ya estamos puestos todos. Entiendo que hacéis un pequeño descanso para comer aquí un bocadillo, porque si tenéis que volver a bajar... Sí, bueno, hacemos 2 descansos, uno cerca de las 11, de unos 15-20 minutos para el bocadillo de media mañana, y luego a las 2 paramos 2 horas, sobre todo en verano parábamos 2 horas porque el calor era bastante insoportable a las 3 de la tarde. Entonces hacemos un parón para otro bocadillo de la comida. Y luego termináis y ya bajáis. Claro, luego terminábamos a las 4 y a las 6 ya nos tocaba otra vez bajar. Recogíamos todo, limpiábamos todo, colocábamos las herramientas en su sitio y nos tocaba bajar. ¿Y todo esto durante cuántos días? Las primeras campañas han sido siempre 15 días. Esta se intenta alargar un poco más porque la magnitud del trabajo era mucho mayor y por lo tanto esta vez son 30 días casi. Bueno, cualquier persona yo creo cuando piensa en arqueología piensa precisamente en esto. Sé que para vosotros al final la mayor parte del trabajo se realiza probablemente pues eso, en la oficina, por así decirlo, en el despacho. Las campañas de arqueología de campo sobre todo son en verano, son cuando las condiciones son más favorables para trabajar y cuando también los estudiantes estamos libres, porque durante el curso es bastante difícil compaginar estudios, clases con las excavaciones y luego durante todo el año escolar sí que se realizan los trabajos en el laboratorio, se limpian las piezas que hemos sacado, se hace un inventario, se siglan, algunas si cajan entre sí se hace un trabajo de reconstrucción y se pegan y luego ya por último dibujar y a publicar si se publican. Pero esta es la parte más bonita del trabajo. Depende, las dos son, la verdad es que cada cosa tiene lo suyo, aquí es encontrarlo, allí ya ves la pieza en su conjunto, ves todas también un poco la magnitud de todo lo que hemos sacado. Y hay mucho compañerismo aquí, vivís durante muchos días muchos compañeros juntos. Sí, la verdad es que sí, se crea un ambiente familiar bastante bueno, que también se agradece mucho estar todos, nos llevamos bien, hay buen rollo, estamos también a gusto, luego nos vamos después aquí, lo típico, ¿no? Sales un poco a salvarte, después de ducharte y cambiarte y parecer una persona normal, ya cuando vamos a tomar algo, pero sí, la verdad es que eso está muy bien, haces bastante piña con la gente. Sí, ya quedan muy poquitos días para que termine esta campaña. Ahora mismo, ¿qué es lo que sientes? ¿Deseas que ya llegue el verano de 2021 para volver aquí a acabar? La verdad es que sí, lo deseo. Este año pensaba que con las condiciones del COVID no íbamos a poder venir y la verdad es que cuando no se sabía mucho si iba a seguir adelante o no, sí que estuve un poco... Joder, te emociona, si te metes en esta carrera es porque te gusta realmente esto y entonces sí que emociona. Ya los últimos días es un poco de, joder, hay que volver otra vez a la rutina, otra vez al día a día, pero sí, se va a echar de menos.
Perfecto, Sheila, pues muchas gracias por Nada, atendernos por y te favor. dejamos que sigas excavando. Vale, gracias, Hasta un luego. placer, hasta luego. Despedimos el programa desde el altar del Castro de Ulaca. Esperamos poder estar aquí el próximo año para descubrir los avances de las campañas arqueológicas. Nos vemos aquí la próxima semana en Conexión Ávila.